No me gusta contar esta historia. Cada vez que lo intento, es como si regresara a aquella noche. El olor a diésel, el sonido del viento forzando la puerta de la cabina, la sensación en el estómago de que algo estaba por pasar y que no podía hacer nada. Eso fue hace unos 3 años, cruzando el interior de Texas, en un tramo de la Ruta 285 que conecta la nada con el olvido. Llevaba equipos de construcción para una obra cerca de Odessa, carga pesada, pero todo legal. Documentación, al día, todo correcto. Salí al final de la tarde un miércoles. El plan era manejar hasta cerca de la medianoche, parar en un patio conocido y seguir temprano al día siguiente. El clima estaba seco, la radio funcionaba, todo dentro de lo normal, pero a medida que cayó la noche, el silencio comenzó a cambiar de tono. Hay cosas que solo entiende quien vive en la carretera. No es el silencio lo que incomoda, es cuando cambia. Cuando el viento ya no sopla igual, cuando los faros que antes venían de frente desaparecen por demasiado tiempo, cuando incluso los ruidos de la cabina suenan más profundos. Fue alrededor de las 11:10 p.m. que vi la primera señal. Un auto detenido en el acotamiento, con el capó levantado, luces de emergencia parpadeando. El instinto me hizo reducir la velocidad, pero enseguida noté algo raro. Nadie saludando, nadie pidiendo ayuda. Solo el coche ahí, como una trampa. Seguí. No paré. Algo en el aire me decía que no era una avería. Era una emboscada. 5 minutos después, otro auto. Este con las luces apagadas, detenido de lado, también en el acotamiento. Y ahí empezó el verdadero miedo. La distancia entre ellos. La ausencia de señales, el hecho de que ningún otro vehículo cruzaba en dirección contraria. Intenté convencerme de que era coincidencia, pero la radio chispeaba, el GPS se trababa y el retrovisor mostraba faros apareciendo donde antes no había nada. Un coche empezó a seguirme, con luces bajas, sin adelantarme, sin acercarse del todo, solo ahí, pegado. Cuando entré en el tramo más aislado de la ruta, una zona en obra, sin iluminación, sin acotamiento amplio, todo ocurrió. Otro auto apareció de frente, frenó de golpe. No había cómo esquivar. Giré el camión hacia un lado, intentando mantener el control. El camión casi volcó. Me detuve al límite, luces explotando frente a mí. 2 hombres bajaron del coche delantero con algo en las manos. Bastones o tubos de metal. Un tercero apareció por el costado, rompiendo el retrovisor con un golpe seco. El auto de atrás se posicionó justo detrás del remolque, impidiendo cualquier escape. Estaba rodeado, solo, sin arma, sin cobertura, sin ruta de huida. Apreté el volante con fuerza. El motor seguía encendido. El pie en el freno y la cabeza girando. Uno golpeó la puerta con fuerza, gritándome que saliera. Otro empezó a forzar el cerrojo del remolque, gritando con lo que parecía ser una palanca. Un tercero subió por el costado. No salí, me quedé, quieto, sudando frío, los dedos temblando. Por un momento pensé en pisar el acelerador y largarme. Pero ¿y si volcaba? ¿Y si uno disparaba? ¿Y si había más escondidos entre los arbustos? Lo que más dolió fue la impotencia. Estás en un camión de toneladas, pero no puedes hacer nada. Todo lo que tienes, la carga, el tiempo, tu integridad, está ahí, en manos de tipos que no les importa cómo te sientes. Abrieron el remolque, empezaron a romper las cerraduras. En minutos, parte de la carga ya pasaba de mano en mano. Lo vi por la cámara interna, como si fuera de ellos, como si yo no existiera. Me quedé ahí, con la frente apoyada en el volante. La radio seguía chispeando. La respiración
corta, el corazón, como un golpe. Y entonces, tal como llegaron, se fueron. Autos chillando neumáticos, luces desvaneciéndose, polvo subiendo por el retrovisor, el silencio volviendo. Pero no era el mismo silencio. Era de esos que pesan en el pecho. Cuando estuve seguro de que ya no estaban, bajé. El remolque abierto, las correas cortadas, piezas faltantes, herramientas tiradas como basura, saqueado, violado. Llamé a la policía, hice el reporte, esperé, horas hasta que alguien apareció. Me trataron como a uno más. Sucede, señor. Estas rutas son peligrosas. Vamos a investigar. Nunca recuperaron nada. Después de eso, comencé a manejar distinto, más alerta, más desconfiado, más vacío. Porque no es solo lo que te quitan lo que duele, es lo que te dejan. El miedo de volver a ser impotente. Trabajo en una gasolinera en Nuevo México, de esas perdidas entre la nada y el olvido. De noche la carretera se convierte en una cinta oscura en medio del desierto, cortada solo por los faros de los camiones y el sonido del viento arañando los vidrios. Mi turno va desde la medianoche hasta el amanecer. Horas largas de silencio, café rancio y demasiados pensamientos. Fue un martes frío cuando todo ocurrió. Lo recuerdo porque el cielo estaba demasiado limpio y el silencio más pesado de lo normal. Cerca de las 11 de la noche, estaba reorganizando la estantería de snacks cuando él apareció. Era un chico, no tendría más de 20 años, delgado, ojos hundidos, mochila al hombro y un aire de alguien más cansado de la vida que del viaje. Entró rápido, como quien quiere resolverlo todo sin hablar. Agarró un café y se quedó parado cerca del mostrador, mirando el suelo como si buscara coraje. ¿Pasa algún autobús por aquí a esta hora?, preguntó con una voz ronca, mezcla de frío y urgencia. ¿Aquí? ¿A esta hora? Ni señal de celular hay después de las 10. Respondí. Suspiró hondo, dio un sorbo al café, miró al horizonte por la ventana. Necesito llegar a El Paso hoy mismo. Es urgente. Vida o muerte, ¿sabes? Asentí despacio. Ya he escuchado frases así antes. Gente huyendo, gente volviendo, gente con prisa por resolver lo que ya debía haberse acabado. Pero en él, no, había coraje, había desesperación disfrazada. Le pregunté si estaba bien. Dudó antes de responder. Problemas familiares. Solo necesito llegar. No puedo esperar. Me quedé callado unos segundos. Luego le dije lo que cualquiera diría. Mira, pedir aventón a desconocidos de noche no es buena idea. Hay gente rara en esta carretera. No todos son lo que aparentan. Él esbozó una media sonrisa. Triste. Lo sé, pero tengo mis motivos. Se quedó unos minutos más, calentándose las manos con el vaso de unicel. Luego salió. Se acomodó, la mochila en los hombros, y se detuvo cerca de la salida. No levantó el pulgar en la carretera, solo se quedó ahí, como esperando que la respuesta llegara con el viento. Lo observaba desde adentro. Ese tipo de silencio me da solo dos sensaciones. O todo está demasiado tranquilo, o algo está por pasar. Casi media hora después, apareció un camión viniendo desde el oeste. Cabina azul oscuro, remolque largo, luces bajas. Redujo la velocidad como en cámara lenta y se detuvo unos metros más adelante. El conductor bajó, un tipo mayor, barba canosa, pasos lentos, mirada cansada. Intercambió unas palabras con el chico. Vi los gestos desde lejos. El muchacho mostrando la mochila, el camionero rascándose la cabeza. Parecían negociar algo. Al final, el hombre señaló la cabina con la cabeza. El chico dudó por 2, quizás 3 segundos. Luego subió.
sin mirar atrás. El camión permaneció detenido 1 minuto más. Luego arrancó y se perdió en la oscuridad de la carretera. Me quedó esa escena atragantada, algo en la forma en que ocurrió, rápido, callado, algo torcido. No sé explicarlo, pero algo no encajaba, como si ese aventón no fuera un favor, sino un precio. Volví adentro. El reloj avanzaba lento. La madrugada se arrastró, pero el rostro del chico se quedó, su mirada apurada, sus manos temblando. La frase, «Tengo mis motivos». 2 días después me desperté con el celular vibrando. Era mi compañero del otro turno, con voz agitada. «Hermano, ¿viste las noticias?». Le dije que no. Me mandó el enlace. Camión asaltado en Las Cruces. Camionero y pasajero brutalmente agredidos. Entré con el corazón acelerado. Ahí estaba el camión de cabina azul. La policía decía que el vehículo fue interceptado por otro auto en la carretera. Los delincuentes redujeron a los 2 ocupantes y se llevaron parte de la carga. El conductor estaba en estado grave. El pasajero, un joven no identificado, estaba internado con fracturas múltiples, inconsciente, sin documentos. Las autoridades creían que era solo un acompañante ocasional. La nota incluía imágenes borrosas de las cámaras de un peaje, pero aún así era imposible no reconocer al chico. Era él. Me senté en el suelo de la tienda sin darme cuenta. El piso frío, la cabeza dando vueltas. Fui el último en hablar con él. Fui el último en advertirle que no era seguro confiar en desconocidos. Y él sonrió como quien ya había perdido todas las opciones antes de preguntar. Durante semanas busqué actualizaciones sobre la noticia. Nada. Ningún nombre divulgado. Ningún cierre. Quizás sobrevivió. Quizá no. Del camionero tampoco se supo más. Dicen que está estable, pero nada confirmado. Quizás solo quiso ayudar. Quizás fue uno más tomado por sorpresa. Pero hay noches en las que me quedo mirando los faros en la carretera y me pregunto si esa urgencia del chico era realmente por su familia o por escapar de algo que nadie más podía ver. No sé si era bueno. No sé si era culpable. Pero sé que esa noche, mientras la carretera tragaba 2 nombres más, yo me quedé detrás de un mostrador, impotente. Y desde entonces, cada camión que se detiene trae un poco de ese peso de vuelta. Trabajo en una tienda de conveniencia 24 horas en la zona de Amarillo, Texas. Está en una gasolinera de carretera, de esas que sirven más como punto de descanso para camioneros que como cualquier otra cosa. De madrugada, el movimiento es bajo, pero constante. Gente cansada, buscando café, baño y 1 minuto de respiro. Mi turno era de 8 de la noche a 5 de la mañana, pero esa noche en particular, todo salió mal. Todo empezó alrededor de las 3:45. Los últimos camioneros terminaron de cargar combustible, pasaron por la tienda a comprar unos snacks y se fueron. Lo vi por las cámaras cuando los tráileres comenzaron a desaparecer uno por uno en la carretera oscura. Hice lo de siempre. Cerré la caja, limpié el piso, revisé el inventario. Todo tranquilo. Cuando salí, me colgué la mochila al hombro y caminé hacia afuera, mi scooter, esa motito pequeña que me lleva cada bendito día hasta allí. Estaba estacionada al lado de la pared, pero algo no estaba bien. La cadena colgaba, arrastrándose por el suelo. Una de las llantas ya estaba medio desinflada. Parecía que no era mi día de suerte, y más tarde llegaría a la conclusión de que realmente no lo era. Suspiré hondo. Ni siquiera hacía falta mirar el celular para saber que no había señal. La torre de comunicaciones ahí suele fallar después de las 3 de la mañana. Y a esa hora, ya sabía, iba a tener que pasar la noche en la tienda. Volví adentro, cerré las puertas, eché las trancas metálicas y dejé solo una luz tenue
encendida en el fondo del local. Me senté en una esquina con la chaqueta doblada como almohada e intenté dormir un poco. No pude. El reloj marcaba las 4:15, luego las 4:27. La tienda estaba completamente en silencio. Afuera, el viento golpeaba los letreros y el ruido metálico de las estructuras vibrando comenzaba a molestar. El silencio de madrugada tiene el don de amplificar cualquier sonido. Cualquier sombra parece más grande. Cualquier crujido es una amenaza. Fue alrededor de las 4:33 cuando lo escuché. La manija de la puerta empezó a girar. Todo se congeló dentro de mí. La sangre, el aire, los pensamientos. La manija no se movió una vez. Fueron 3. Luego una pausa y otras 2. Alguien afuera estaba probando la puerta. Me levanté despacio. Las rodillas dolían. Agarré el bastón de madera que guardo detrás del mostrador. Una cosa vieja que uso más para alcanzar cajas altas que para defenderme. Caminé hacia la entrada principal, manteniéndome a distancia. La cámara de seguridad mostraba una silueta parada frente a la puerta, hombros anchos, capucha o gorra. No se veía el rostro, no hacía nada, solo estaba ahí, inmóvil, quieto. Fui al fondo de la tienda y apagué la única luz que quedaba encendida. El ambiente quedó en penumbra, iluminado solo por la luz azulada de la nevera de bebidas. Me apoyé contra la pared y esperé. Pasaron algunos minutos. La manija volvió a girar, con más fuerza, y esta vez, con insistencia. Luego se escuchó el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Tal vez un pie, tal vez un objeto de metal. No lo sé. Solo sé que pasó muy cerca de la puerta y desapareció. Fui al monitor de la cámara y no había nada. La figura se había salido del ángulo. Pensé en llamar a la policía, pero la radio interna del local estaba apagada. Y como dije, no había señal de celular. Esperé quieto, apretando fuerte el bastón. Minutos después escuché un ruido metálico, más lejos. Fui hasta la parte trasera de la tienda, donde está la puerta de emergencia, y vi la cerradura siendo forzada. 3 chasquidos secos. Luego, silencio. Volví al mostrador. Dejé el bastón a un lado y me agaché detrás del congelador. Corazón acelerado, ojos abiertos como platos, los oídos buscando cualquier sonido fuera de lugar. A las 5:02, las luces automáticas del exterior volvieron a encenderse. El sistema estaba programado para eso. Con ellas llegó también un sonido familiar, el rugido de un camión acercándose. Era uno de los conductores que suele pasar temprano por ahí. Cuando entró, me di cuenta de que todavía me temblaban las manos. Me preguntó si estaba bien. Le mentí. Le dije que sí, solo que no dormí bien, nada más. Pero la verdad es que hasta hoy no sé quién era esa figura, ni qué quería, si era alguien intentando robar, si estaba loco, o si simplemente era el azar probando mi sanidad mental. Lo único que sé es que esa madrugada, encerrado dentro de la tienda, con mi scooter arruinada allá afuera y sin ninguna vía de escape, me sentí completamente a merced de lo desconocido. Y eso, hermano, eso te marca. Trabajo en una gasolinera en Nuevo México, de esas perdidas en medio de la nada, entre granjas abandonadas y letreros corroídos por el viento. No hay nada cerca, solo carretera y silencio. Suelo hacer el turno nocturno. Ya he visto de todo. Parejas discutiendo dentro del coche, conductores medio dormidos, gente rara hablando sola. Pero hubo una noche en particular que aún no puedo sacarme de la cabeza. Fue un martes, poco después de la medianoche. Estaba terminando de organizar los refrigeradores, matando el tiempo como podía. No había movimiento alguno, hasta que escuché el rugido de un motor pesado acercándose.
ese sonido grave que solo hacen los camiones grandes. Dejé lo que estaba haciendo y miré por el ventanal. Era un tráiler de caja negra mate, sin adhesivos, medio cubierto de polvo. Se detuvo despacio en la bomba 2. Motor encendido unos minutos antes de apagarse. Nadie bajó de inmediato. Me quedé observando. Después de un rato, el tipo bajó. Llevaba una gorra oscura, chaqueta de mezclilla gastada y botas polvorientas. Nada fuera de lo común. Ni me miró al entrar. Fue directo al mostrador con una bolsa de cacahuates y un café de esos de termo que están en la esquina. Silencioso. Sus pasos arrastraban apenas. Pagó, le deseé buen viaje. Él agradeció con un leve gesto de cabeza. Ni una palabra. No hizo preguntas, no buscó conversación. Solo salió, a estar ahí, uno más en la noche. Pero antes de irse, se quedó un rato parado afuera de la tienda, mirando hacia la oscuridad, sin celular, sin fumar, sin moverse, solo parado, como si esperara algo o a alguien. Luego subió de nuevo al camión y se fue. Faros encendidos. Desapareció por la carretera como tantos otros. No sé por qué, pero esa escena se me quedó grabada. No era nada especial, solo un hombre callado comiendo cacahuates y tomando café. Pero había algo, la forma en que evitaba el contacto visual, el tiempo que se quedó parado afuera, la tensión en sus hombros. Lo olvidé por unos días. La vida sigue. Más turnos de noche, más café frío, más silencio, hasta que el domingo siguiente estaba viendo la televisión durante una madrugada, lenta. Una de esas noticias locales interrumpió la programación con una franja roja. Alerta, ola de robos de carga en carreteras de Nuevo México. Mostraron imágenes de cámaras de seguridad en algunos puestos y tramos de carretera. Nada muy claro, pero se veía que los ataques ocurrían de madrugada, con conductores reducidos y cargas desapareciendo sin dejar rastro. Y entonces vino el golpe. Uno de los camiones mostrados fugazmente era negro mate. Mismo modelo, misma forma del remolque, mismo patrón apagado en el parachoques. No mostraban la placa, no mostraban el rostro. Solo la silueta de alguien bajando del vehículo con algo en las manos. Podía ser cualquier cosa, pero mi mente conectó al instante. Volví a pensar en aquel martes, en cómo evitaba el contacto, en su silencio, en el tiempo que se quedó ahí parado mirando a la nada. ¿Era el mismo tipo? ¿Sabía que lo estaban buscando? ¿Estaba huyendo? ¿O solo era otro raro? Como tantos que pasan. Pasé el resto del turno intranquilo, pensando si debía avisar a alguien. Pero, ¿avisar qué? ¿Que un hombre callado compró cacahuates y café? No es prueba de nada, ni certeza de nada. Pero el ambiente, ese se quedó. Y hasta hoy, a veces, cuando escucho un camión acercarse en la madrugada, miro 2 veces. Espero ver otro rostro, pero parte de mí teme ver el mismo. Nunca volví a ver ese camión, pero cada vez que veo cacahuates en la estantería, me acuerdo de él, de cómo apretaba la bolsa con demasiada fuerza, del silencio que parecía pesar en el aire, de esa pausa larga antes de irse. Tal vez solo era un hombre, cansado, con hambre, en medio de un viaje. Tal vez, o tal vez, estaba huyendo de algo, o de alguien. Llevo casi 7 años viajando por el sur del país vendiendo equipos agrícolas. Ya recorrí el interior de todos los estados de esta región. La carretera es mi rutina y también mi riesgo. Pero hay un viaje que nunca logré digerir del todo. No por lo que pasó, sino por lo que casi pasó. O tal vez por lo que pasó sin que yo pudiera entender. Era un jueves, poco después de la medianoche.
Volvía de un pueblito del interior llamado Channing, en Texas. Había cerrado una buena venta al final de la tarde y decidí tomar carretera directo para adelantar el regreso. Nada raro, carretera rural, poco tráfico, cielo despejado, temperatura agradable, hasta que, alrededor de la 1:03 AM, el motor empezó a toser. Un chasquido seco, seguido de un silbido forzado que salía del capó. Reduje la velocidad. Fue entonces cuando sentí olor a quemado, humo. Orillé el auto junto al camino. Era una carretera de tierra, rodeada de campos de cultivo. Ninguna casa a la vista, ninguna luz. Apenas 1 o 2 postes antiguos y una cerca de alambre de púas que seguía el terreno, hasta donde la oscuridad lo tragaba todo. Bajé del coche, con una linterna en la mano. Al abrir el capó, una bocanada de calor subió como si el auto hubiera gritado pidiendo auxilio. Era el radiador. Una fuga fea. No había forma de seguir viaje. La señal del celular era débil, pero logré comunicarme con mi familia y la empresa para avisar que me iba a retrasar. Sin casas cerca, prácticamente sin tránsito. Solo yo, el coche inmóvil y un silencio de campo que no era paz. Era el tipo de silencio que pesa. Volví al coche, cerré las ventanas, trabé las puertas. Decidí dormir ahí mismo y esperar el amanecer, pero el sueño no vino. Me quedé escuchando cada sonido, un crujido en la cerca, un ladrido lejano, un chirrido como si alguien pisara madera podrida, aunque ahí no había madera. A las 2:17 escuché pasos, claros, lentos, rítmicos, pasos, ligeros, pero nítidos. Venían del lado izquierdo, desde el campo. Apagué la linterna y contuve la respiración. Los pasos se acercaron hasta que se detuvieron, justo al lado de mi ventana, pero no había nadie allí. La linterna del celular no encendía, la pantalla congelada, la radio apagada, el coche mudo. Un rato después, se escuchó un golpe metálico, como una mano golpeando el capó. 1, 2, 3 veces. Me congelé, no bajé, ni me moví. Me quedé ahí, en el asiento, con los ojos fijos en la oscuridad al frente, sin valor para mirar al retrovisor, porque la sensación era que alguien estaba allí, observándome. Alguien que no quería entrar, solo quería que yo supiera que estaba. Durante ese tiempo, los sonidos desaparecieron. Cerca de las 3:30, un auto pasó por la carretera a lo lejos. Sus faros iluminaron mi lateral por apenas 2 segundos. Y en ese reflejo, vi algo alejarse de la parte trasera de mi coche. Una silueta alta, pasos largos, sin correr, caminando lentamente hacia el maizal. Esperé hasta que amaneciera. El sol salió. Bajé del coche temblando, sudado, con la garganta seca. La vegetación a mi alrededor estaba quieta, como si nada hubiera pasado, pero en el capó del auto había 3 marcas de manos sucias, como de grasa y tierra. Conseguí señal alrededor de las 6:40. Pedí auxilio. Cuando llegó la grúa, el mecánico dijo algo que todavía me resuena. Qué raro. Parece que alguien intentó abrir esto otra vez después de que ya se había roto. Solo me encogí de hombros. No conté nada, ni sobre las marcas, ni sobre los pasos, ni sobre esa sensación de que la carretera me miró esa noche. Desde entonces, evito tomar rutas solitarias después de la medianoche, porque a veces el problema no es el motor, es lo que se detiene cuando tú te detienes. Hay cosas que no solo rompen el motor, rompen la lógica, y cuando la noche se alarga demasiado, el problema puede no estar en el vehículo. ¿Alguna vez viviste algo que te dejó paralizado en medio de la nada? Coméntalo abajo. Y si te gustan, historias reales de carretera, con tensión y silencios que gritan, deja tu like, comparte y suscríbete.
porque hay paradas que empiezan con humo y terminan con lo que nunca quisiste ver.